Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, senadora presidenta. Compañeros y compañeras senadoras, el outsourcing ilegal ha sido la esclavitud del siglo XXI. Un régimen económico que significó el retroceso de las conquistas de los trabajadores, logradas muchas veces con sangre a lo largo de casi todo el siglo XIX, todo el siglo XX, como lo fueron la jornada máxima, el pago de horas extras, derecho a vacaciones, acceso a la vivienda digna, reparto de utilidades de las empresas, derecho a un régimen de pensiones y jubilaciones. No puede más que calificarse de inhumano e insalvablemente nefasto. Un régimen económico que nos hizo retroceder más de 200 años en la historia de la humanidad, a tiempos en que la revolución industrial hizo de la fuerza de trabajo una fábrica de hilotas, sin derechos de ninguna especie, destinados únicamente a la expoliación más oprobiosa. Un régimen económico que hizo más ricos a unos cuantos a costa del hambre y de la cancelación del bienestar de millones de mexicanos. La Revolución Mexicana demandó la vida de más de 1 millón de mexicanos que fueron a la lucha armada porque el régimen depredador porfirista de campesinos acasillados y obreros empobrecidos había hecho de la vida humana una experiencia de sacrificio constante sin ninguna esperanza. Daba lo mismo fallecer bajo las balas que morir de hambre y de cansancio, viendo cómo los hijos y las hijas serían los siguientes esclavos de la hacienda y del patrón. El outsourcing ilegal fue el oscuro invento neoliberal para reponer el porfirismo, el feudalismo y el esclavismo en pleno siglo XXI, cuando ya debería estar totalmente superado todo sistema de explotación de los trabajadores. El outsourcing ilegal significó retroceder a los tiempos de laissez-faire y laissez-passer, cuando las teorías económicas de David Ricardo y Adam Smith dieron cauce a un liberalismo sin freno, sin ética y sin humanismo, en el que los trabajadores eran los explotados sin ninguna piedad. Pero es hora ya de corregir la injusticia neoliberal. Nada por encima de los derechos de los trabajadores consagrados en el artículo 123. Nada por encima del espíritu revolucionario y progresista de la Ley Federal del Trabajo. Nada por encima de la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras de México. La profunda transformación de nuestro país no podría avanzar sin restablecer el esquema de justicia laboral para todos. El outsourcing ilegal debe proscribirse para siempre y como tal debe ser combatido y sancionado, y como hijo putativo del neoliberalismo debemos mandarlo al basurero de la historia. Yo los invito, compañeras y compañeros legisladores, a votar a favor del presente dictamen, que significa hacer justicia para millones de mexicanos, para millones de trabajadores mexicanas y mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.